que las conexiones seguro andan. Y pegue. Dar vuelta a los polos. Ya, estábamos conversando de las sucesiones y íbamos a llegar a la serie. Recuerdo, no sé, o el de Monfilla, no sé. Newton de los llanos, ustedes saben, cuando n viene infinito, es la definición. Los límites se usan las mismas técnicas que vimos de límites. ¿Ya? Una sucesión se dice que es una función discreta que se evalúa solamente en enteros, pero es la misma función. ¿Sí? Así que las técnicas siguen siendo las mismas. De por sí, en un ejemplo que no hicimos y vamos a hacer, vamos a aplicar eso que tanto le gustó L'Hopital. ¿Sí? Derivar. ¿Ya? Cuando el límite existe, da un número, ¿no es cierto? Decimos que la sucesión converge. ¿Ya? Converge en el sentido de que converge, que cae y se agrupa en un número. Eso significa. Si el límite no existe, que lo normal va a ser que tienda a infinito, cosas de ese tipo, se dice que la sucesión diverge. ¿Sí? Y la notación ¿qué me lo pulmones? Chuta, ¿alguien sabe los pulmones? ¿Y ahí no toco? Ahí está el suelo, ¿no? ¿Será de lo que escribe o de lo que Normal. pone? Está bueno. ¿Está ahí el resto? ¿Sí? Cuando la sucesión o la serie más adelante converge, vamos a notar, no vamos a contar solo después, converge. Y cuando diverge, vamos a notar así. Converge y diverge. Es muy usada la nomenclatura esa, entonces se ahorra palabras. ¿Sí? Entonces, converge cuando el límite existe, diverge cuando el límite no existe o tiende a infinito. ¿Cómo converge cuando el límite existe? Lo correcto. ¿Y diverge? Cuando no existe o tiende a infinito. ¿Sí? Bien, calculamos esos dos límites, hicimos el comentario sobre el 1 más 1 partido por n elevado a n, que ese límite de esa asociación converge, porque el límite existe. ¿Sí? La gracia es que converja el número e. ¿Sí? Y ahí hay variantes como la que le mostré yo. ¿Sí? Donde le cambio un numerito, cosas de ese tipo, y pueden pasar cosas interesantes. ¿Sí? Ya se van a ocurrir otras para el test o la prueba. Bien, lo que me faltó, ¿no es cierto?, es que es natural, como las sucesiones, como dije yo, eran funciones, que lo único que hacíamos que su dominio era un conjunto discreto, porque lo evaluaban 1, 2, 3, etc. Es esperable que tengan el mismo comportamiento en el álgebra. Si tengo, igual que el límite, sumamente importante, si tengo dos funciones, en este caso, dos sucesiones que convergen, o sea, que tienen límite, entonces funciona el álgebra. ¿Sí? O sea, si tengo dos sucesiones que convergen, entonces la suma o la diferencia de ellas también converge. ¿Y a qué converge? A la suma o a la recta de los límites. ¿Sí? ¿Qué estoy diciendo? Estoy diciendo, si tengo una sucesión 1 partido por n más n cuadrado partido por n cuadrado más 1, y me piden si esta sucesión converge, ¿qué es lo que digo yo?
yo miro esa parte y el límite de esa, ¿cuánto me da? 0. ¿Me siguen? Y miro esta, el límite de esa, ¿cuánto me da? 1. Pues tarea para la casa. ¿Estamos? Entonces la de esta existe. ¿Y cuánto va a ser? 0 más 1, o sea 1. Estoy usando el álgebra. ¿Se fijan? Para eso, o sea, si yo tengo una sucesión compleja y la puedo separar en pedacitos donde todos los pedacitos convergen, entonces las calculo separadas y los sumo. No hago los problemas. ¿Sí? Gracias. Sí. ¿Sí? Bien. Lo mismo, si esta la multiplico por 100, bueno, conservo la constante, calculo el límite, va a ser 100 por el límite. ¿Sí? Eso me dice la segunda propiedad. Si en una sucesión yo tengo un número constante, lo puedo sacar, calculo la sucesión y el límite queda multiplicado. Siempre y cuando el límite exista. ¿Vamos? La tercera, ¿no es cierto? Y esta es mucho más elaborada, ¿ya? Es el producto de dos sucesiones también existe si ambas existen, y es el producto de los límites. Y la división también, siempre y cuando el cociente, o sea, el denominador no tenga término 0 o el límite no sea 0, porque si no estaría dividiendo por 0. ¿Sí? Hay veces en que me conviene separar mi expresión porque es muy compleja y la separo en suma, resta, multiplicación o división, ¿ya? Y después me preocupo de cada una de ellas. Entonces, si cada una de ellas el límite existe, entonces está resuelto. Si una de ellas no existe, no puedo hacer nada. ¿Ya? ¿Me explico? Si yo tengo una sucesión que es n y una sucesión que es 1 partido por n, ¿no es cierto? ¿Esta serie converge? ¿Esta sucesión? Sí. ¿Seguro? ¿No es finito? No sé yo. Puede ser. La pregunta es, ¿esta sucesión converge? ¿Esta sucesión converge? Cuando yo pregunto si la sucesión converge, ¿qué le estoy preguntando? Si el límite da un número. Sí. Ya. ¿El límite de esta me da un número? ¿Qué número me da? 0. Si no se olviden que el n tiende a infinito, si no tienen nada que pensar, ¿por qué no escribo el límite de eso? Porque si es una sucesión, yo calculo el límite cuando n tiende a infinito, siempre no voy a calcular otra cosa. ¿Me siguen? Si yo le pregunto el límite de una función, entonces usted me dice, ¿pero a dónde tiende el x? Pero en una sucesión no hay pregunta de ese tipo. El n siempre tiende a infinito. ¿Me siguen? Bien, esa sucesión converge. Si ustedes me dicen que sí, ¿cuál es el límite? 0. Entonces, si el límite es un número, converge. Y vale 0. Esta. No. Bien, entonces, cuando yo las multiplico, no sé qué puede pasar. Cuando yo las sumo, no sé qué puede pasar. Porque el teorema me dice que cuando ambas sucesiones convergen, entonces es válido lo otro. ¿Me siguieron? Ya. Y efectivamente, en este caso, si yo la multiplico, me da constante, me da igual a 1. A sub n por b sub n me da n por 1 partido por n, y eso es 1. Y una sucesión constante converge. ¿Se fijan?
Pero le puedo dar otro donde una converge y la otra no, y al final no converge. O sea, el teorema me obliga a que ambas tienen que converger. ¿Se entiende? Bien. Ahora tengo preguntas, ¿te acuerdas o no? Sí, cuando el teorema, cuando Mentira. si ambas convergen, el teorema sí. Eso es lo que estoy diciendo. ¿Sí? O sea, yo necesito que ambas converjan para que funcione la suma, la resta, la multiplicación y la división. ¿Sí? Si una de ellas no, o ninguna de ellas, no sé qué diablo, puede pasar cualquier cosa. Ahí tengo que entrar a aplicar. ¿Sí? Pero no puedo usar la suma, la resta, la multiplicación y la división. ¿Sí? Bien. Bien. El ejemplo. Mostrar, miren la bondad, el derroche de bondad. Yo digo eso ¿por qué? Porque a mí cuando me dicen muestre que una demostración, no compadre, no siempre es tan malo, a veces es un favor, porque se muestre que la asunción converge, o sea, me están diciendo que el límite existe. O sea, si yo llego a que el límite no existe, me equivoqué. ¿Me entienden? Entonces, muestre que esa sucesión converge. Profe, disculpe, en el caso de que el límite no converja, no se podría simplemente desarrollar el ejercicio. Si se vuelve a hacer y se vuelve a hacer. De nuevo. Como si cuando algo tiene, si hay un límite que tiende al infinito. ¿Pero de qué estaba hablando? ¿Del teorema o Del en teorema, general? perdón, del teorema. ¿Del teorema? Del teorema. No, lo que estoy diciendo es que si uno de los dos límites o ambos no existen, no funciona el teorema, nada más. Sí. Ah, ya. Simplemente. O sea, tengo que usar otra herramienta. Ah, ya. Por eso, si ambos existen, entonces puedo sumarlos, restarlos, multiplicarlos, dividirlos. ¿Sí? Bien. Vamos. Muestren que esa sucesión converge. O sea, tienen que mostrar que el límite de esa cosa existe. ¿A alguien se le ocurre separarla en suma, en resta, en producto? A mí no. Quedaría como infinito partido por infinito. ¿Perdón? ¿Cómo? Quedaría como infinito dividido por infinito. Bien, buena idea. Buena observación. Si yo tomo un límite me queda infinito partido por infinito. ¿Están todos de acuerdo? Sí. ¿Sí? Bien. O Y sea, cuando tengo una función donde tengo la expresión 0 partido por 0 o infinito partido por infinito, ¿qué puedo usar? L'Hopital. derivado. Ya, calculen el límite usando L'Hopital. Bien escrito, decente. Se usa cuando queda un resultado de 0 más 1 y infinito por infinito. L'Hopital, que Sería doble. en la parte de arriba y de abajo, que se lo Entonces, entonces ahí tú tienes que ver el n ahora sería 12 y abajo lo daría 0 que quedaría Lo que haría n claro, por 2 elevado a n. es que cuando derivas abajo el mismo como constante. Entonces tú derivas arriba y abajo, eso es lo final. ¿Te acordás que nosotros el límite teníamos que Creo que se me mejor dividirlo en infinito. O sea, No, dividirlo por no, medio. no había el disco O sea, si no viene, no estoy esa parte. Es que no está Mira, L'Hopital, algo que se aplica en estos casos, en vez de. Pues no siempre van a ocupar L'Hopital aquí, pero es una herramienta útil. ¿Por qué? Porque estamos calculando límites al infinito y Cuando te vamos a tener infinitos partidos por infinito Eso. muy común, o ceros partidos por cero. Y en esa Es que esto es otra oportunidad hay que aprovechar Esto es otra cosa. la herramienta. ahí es la clase pasa. Mira, lo que pasa es que Diego pasa a ser.
Mira, cuando te dan. Yo digo, No, pasa la visa, yo digo, ¿Ah? ¿Pasa la pizarra? No, usted la. Ya, bueno, está muy es que yo animado. digo, viene a clase. Vamos a la pelea. Mira, Pero sería el de arriba, lo que haces, mira, ese no, sería el de arriba, tú derivas lo de arriba. No, tenés que derivarlo de arriba. ¿Cuánto te da? ¿Cachai? Sería el de arriba, porque igual Y el de abajo, cuando lo derivas, ¿qué te da? No, si tenés que derivarlo. N por Los dos, pero aparte. elevado a N menos 1. No, aparte. No, si tenés que derivarlo de arriba y de abajo. El 1 se va. Y eso es el capital. Y ahí te puedes derivar. ¿Cachai? Ah, bueno, todo elevado a n partido por No, n al cuadrado. y esa expresión se va al infinito. 2 elevado a n menos 1. Entonces lo que queremos es el límite cuando n tiende a infinito de n cuadrado partido por 2 elevado a n menos 1. Eso, ¿no es cierto? Ya, bien. Por L'Hopital, eso corresponde al límite cuando n tiende a infinito de la derivada del numerador 2n, la derivada del denominador N2. n, a ver, de nuevo, N menos 1. O sea, 2. N2 elevado a N menos 1. N2. Es que N infinito. Ahí viene. no, es que no sé qué es lo que me está diciendo. N, 2 o 2n. 2n, pero 2 por n, no 2 elevado a n, 2n. O N2. 2n, ¿qué más? Elevado a N menos 1. Eso. No, No, eso sí. ¿O así no? ¿Eso? Sí. ¿Así no? No, ¿Tan fácil es la derivada de 2 elevado a n? N menos 1. N menos 1. N menos 1. N menos 1. Porque el que pasa por arriba. Por este hay que restarle 1. Pero no me acuerdo. A ver, N menos 1. cuando yo quiero derivar x al cubo, la variable como base y un exponente numérico, entonces paso el exponente y le resto 1. Sí, eso. Pero el exponente es la variable, ¿o? Estoy cubriendo, Ya, ya, quédate. no importa. ¿Forma sí me acuerdo? Ya, dale. Es el A es el 2. En la fórmula tiene que ajustarla a la expresión. Sí, dame un segundito. Sería, Vamos, a ver si existe el formulario. sería 2 elevado a n por logaritmo Ya. natural de 2. Vamos. Tremenda Entonces, la derivada de 2 elevado a n, tú dices, es 2 elevado a n Logaritmo natural de 2. o logaritmo natural de 2. ¿Sí? Sí. Eso sí. Esta es una función exponencial. Cuando yo tenía e elevado a una función, entonces la derivada era e elevado a lo mismo por la derivada del argumento. Así es. Pero cuando la base era e, pero ahora la base es 2. Entonces hay un cambio, hay un ajuste, un factor de multiplicación que es ese. Vamos, o sea, si hubiese tenido que derivar 2 elevado a n al cuadrado, entonces habría sido 2 elevado a n al cuadrado por la derivada del exponente, por 2n por el factor de escala logaritmo natural de 2. ¿Sí? Pero por favor no confundan cuando la variable está como exponente y cuando la exponente es una potencia. Están aplicando la derivada de una potencia.
¿Sí? Le fallamos. Ya, entonces, claro, como este es un numerito, lo voy a anotar adelante. Logaritmo de 2, pero 2 elevado a n. ¿Sí? Bien. ¿Puedo borrar esto de abajo? Ya perdiste el número. No, no es cuestión. Tienes que estar atento. ¿Ya? ¿Anotaron? ¿Sí? Vale. Bien, ¿qué es lo que dice L'Hopital? Que este límite da exactamente igual a este. Ahora, cuando n te anda infinito, ¿qué nos da otra vez? 0. ¿Estáis seguros? No, infinito partido infinito. Infinito partido por infinito, todo esto. Hay que volver a ver O eso. sea que vuelvo a aplicar L'Hopital. Ay, espérate la prueba. Guarda las lágrimas para después. Quedaría Derivo. Arriba, ¿cuánto me da? 2. 2. Ahí se terminó la variable. Seguramente va a tener. Y abajo va a quedar 1 partido 2. logaritmo de 2, la constante por esto. La derivada de esto. Vuelvo a derivar eso. Va a ser logaritmo de 2 por 2 elevado a n. Si eso me dio la derivada de eso, bueno, la derivada de no me da lo mismo. ¿O no? Y ahora, cuando n tiende a infinito, ¿a dónde tiende esto? A 0. A 0. Claro. ¿Sí? Bien. Entonces, esa sucesión efectivamente converge. ¿A dónde converge? A 0. ¿Por qué converge? Porque el límite me dio un número. Pudo haber dado 1.000.000. Bueno, la sucesión igual converge. Lo que pasa es que converge a 1.000.000. Si cuando el límite me da infinito o no existe, es cuando digo que la sucesión diverge. ¿Sí? No se preocupe, si esta no es la parte difícil. Vamos, viene un teorema. ¿Qué es lo que pasa? Es que existen lo que se llaman las series alternadas. ¿Qué significa series alternadas? Es que van cambiando de signo. De más a menos, de menos a más, así. Una simple. Una sucesión alternada. Menos 1 elevado a n partido por n. Esa es una sucesión alternada. ¿Por qué? Porque si yo la describo, ¿cuánto me va a dar? Cuando el n vale 1, ¿cuánto me va a dar? ¿Cómo? Gracias. Menos 1. Menos 1. Cuando n vale 2. Un medio. Un medio. Cuando n vale 3. Menos un tercio. Menos un tercio. Cuando n vale 4. Un cuarto. Y a usted hace 50 términos más en la casa. Alternada. ¿Por qué? Porque va alternando su signo de menos a más, de menos a más. ¿Sí? Ahora, cuando tengo una sucesión y después voy a tener una serie alternada, cuando tengo un menos 1 elevado a algo, ese es el que produce el cambio de signo. ¿Sí? ¿Me siguen? Gracias. ¿Sí o no? Puede ser par o impar. ¿Está lo mismo? Es que es el menos 1 el que lo estoy elevando a algo. Ahora, si el menos 1 lo elevo siempre a un número par, me va a dar siempre positivo. No tengo una serie alternada. Pero lo que yo estoy diciendo es que cuando voy a estar en una
en presencia de una sucesión alternada, cuando tenga un menos 1 elevado a n. Cuando aparezca un menos 1. Ahora, cuidado. Hay que estar atento. Esa es una serie alternada. No aparece un menos 1. Sí aparece un menos 1. ¿Ven que había un menos 1? Que era el signo menos. Es que no siempre las cosas son obvias. O sea, cuando uno dice, ¿cuándo tengo un menos 1 elevado? Cuando tengo un número negativo en el fondo. ¿Me siguen? ¿Sí? Claro, porque eso, ¿qué es lo que es? El menos 1 elevado a n por n elevado a n partido por n cuadrado más 1. ¿Es alternada? Sí. ¿Se fijan? O sea, no siempre va a ser tan obvio. Pero esa es una serie alternada. ¿Sí? Bien, pero ¿cuál es la idea? Siempre matemática busca, ¿no es cierto? Aunque no lo crean, es simplificar la vida. Pero ¿cuál es el sentido de las matemáticas? Cada vez que tengo un problema complejo que no lo puedo resolver, ¿qué es lo que hace? Busca una técnica para poder resolverlo. Eso no quiere decir que todas las técnicas sean fáciles, pero busca una técnica para resolver el problema. ¿Sí? O modificar el problema a un equivalente que sea más fácil de resolver y que pueda resolverlo. ¿Se fijan? Entonces este teorema es importante. Cuando tengo una sucesión alternada, yo voy a tomar el valor absoluto. Si el valor absoluto de esa converge a 0, pero ojo, solamente a 0 funciona. Si converge a 0, entonces la serie original converge a 0. Esta no la voy a hacer porque no hemos llegado a este tipo de problemas de n elevado a n. ¿Sí? Aquí vamos a usar un criterio más adelante. ¿Estamos? Era para mostrar una. ¿Me siguen? Bien. Entonces, esta serie, que es alternada, converge, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a tomar el valor absoluto. Y el valor absoluto, ¿qué me da? 1 partido por n. ¿Sí? ¿Y esta? ¿A dónde converge? A 0. Si el valor absoluto converge a 0, entonces esta converge a 0. Eso es lo que me está diciendo el teorema. O sea, cuando tengo una alternada, lo primero que hago es sacarle el signo para ver qué pasa. Ahora, si esa no me da 0, entonces estoy en problema. Buscaré otra técnica. ¿Me siguen? Eso se llama, cuando la calculo en valor absoluto, se llama convergencia absoluta. Por el sentido del valor absoluto. ¿Sí? Y está bien el nombre, convergencia absoluta, o sea que como sea, converge. ¿Sí? Fíjense qué es lo que está haciendo. Cuando yo tomo el valor absoluto de esta sucesión, los obligo a todos a ser positivos. Y si son todos positivos, si uno lo piensa, todos los números van a ir creciendo o decreciendo. Creciendo. ¿Me siguen? Creciendo o decreciendo, depende. ¿Vamos? Bien, entonces, si esa converge, pueda que esté bailando, más bien. ¿Se entiende? Vamos. Eso
tiene una forma así: positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo. No tengo control de ella. ¿Me siguen? Pero cuando yo le pongo el valor absoluto, la pongo todo así. Entonces, si esta converge a 0, seguro que esa converge a 0. ¿Sí? Eso es lo que dice. No se puede arrancar porque esta va bailando y esta está controlada. ¿Sí? Eso es lo que dice. Bien, se terminó la sucesión. Series. ¿A qué se le llama serie? A la suma de los elementos de una sucesión. Ahí está. La suma de los elementos de la sucesión, si yo los sumo, a eso le llamo serie y lo noto así. Esta era la sucesión a su n. ¿Y qué es lo que voy a hacer? Lo voy a sumar. Pero ¿cuál es la gracia? Que los voy a sumar todos. Como la sucesión es infinita, esta suma es infinita. ¿Sí? Primero, para poder manejar esa suma, vamos a hablar de una suma parcial. ¿Qué es lo que es la suma parcial? Es sumar una cierta cantidad de términos. O sea, que el n, no se olviden que el n normalmente parte de 1, 2, 3, etc. ¿Sí? Podría partir de otro número igual. ¿Sí? ¿Vamos? Por ejemplo, si parto de 1, voy a llegar a que n vale 4 y será indeterminado, ¿no? Porque voy a quedar dividiendo por 0. ¿Me siguen? Entonces, esta sucesión la hago desde n igual 5 hasta infinito. Es como una condición. No, la estoy arreglando para que no se me indetermine. Y ojo, ¿qué es lo que estoy haciendo aquí? Importante. ¿Cuántos elementos tiene esta sucesión? Infinitos. Si a infinito le saco 4, ¿alguien se dará cuenta que le faltan 4 términos? Sigue siendo infinita, ¿me entienden? O sea, no me afecta desde dónde parto, porque tengo infinitos términos. Profesor, las sucesiones tienen que ser siempre como al infinito. Por ejemplo, yo podría hacerla, no al infinito, pero para hacerla como, para que entienda lo que quiero decir, no sé, de 0 a 3. Eso fue lo que hicimos al principio. ¿Qué dijimos? Toda sucesión es un conjunto de números. De esas sucesiones, ¿cuáles nos interesan? Las que tengan una ley de construcción. Ahí tenía una ley de construcción. Sí. Al número lo divido por el número menos 4. ¿Sí? Bien, como tengo la libertad de elegir los números, la sucesión es infinita. Yo puedo tomar una sucesión, ¿cómo diríamos? Una parte de esa sucesión, sí. Pero lo que nos interesa son las sucesiones infinitas. Porque queremos estudiar el comportamiento de ellas. ¿Y yo puedo poner el límite al revés? En vez de que parte de un lugar, que llegue de un lugar, pero que sea todo para atrás. Ahí está complicado. ¿Sí? La verdad es que más adelante ustedes van a ver que el contador no necesita ser un número natural, puede ser un número entero, o sea, se puede mover hacia adelante, o sea, ¿sí? De por sí hay sucesiones que son infinitos en ambos extremos, pero lo que interesa a nosotros es una sucesión de términos infinitos. ¿Por qué? Porque estamos estudiando el comportamiento. Si yo tomo 1000 datos, a diferencia de una que tenga 4 datos, lo único que necesito es un poco más de paciencia para mirarla.
porque voy a tener que mirar 1000 datos, pero llegaba al dato número 1000, se acabó. No hay más misterio, ¿me siguen? Y siempre la voy a poder sumar, aunque sea una sucesión que tenga 1.000.000 de datos. Me voy a demorar un poco más que sumar 4, pero las voy a poder sumar. ¿Me siguen? Entonces la gracia está en que, ¿cuáles son las que nos interesan? Las que tengan infinitos términos. Por eso decimos que una sucesión va con n, desde n hasta infinito. Así fue como la definimos. ¿Sí? Ahora, como va desde 1 a infinito, eso sí es válido. Como tengo infinito el número, yo podría no necesitar partir del primero, podría partir del 1000 o de 1.000.000 o del número 100.000 millones. Igual voy a tener infinitos datos. ¿Me siguen? Ahora, esa sucesión que estoy obligado a hacerla a partir de 5, miren, ¿cuánto me da cuando n vale 5? ¿Cuánto me da el término? 5 partido por 1. Para ver la forma. Cuando n vale 6. ¿Sí? Bueno, esa sucesión la puedo escribir como la sucesión de n más 4 partido por n. Y tengo la misma sucesión. ¿Sí? O sea, era una sucesión que partía de una infinito. ¿La puedo arreglar? ¿Vale la pena arreglarla? A lo mejor para unas cosas sí, pero es para mirarla, a lo mismo como usted, que le haya contado 4 menos o 4 más, porque tengo infinitos. ¿Me sigue? ¿Sí? Bien. Ya. Convergencia de una serie. Se dice que esa serie converge a la suma S, que es un número. No se olviden, cuando yo digo a la suma S, estoy asignando un número, una letra a un número, a la suma, que puede ser 100.000 millones, no sé, o un 1, o un 2, o un 0, ¿sí? O un menos 3. Podría ser cualquier número. Y se escribe, ¿no es cierto?, que esa es esa suma S, ¿ya? Cuando el límite de la suma parcial existe. ¿Qué es lo que es la suma parcial? El S sub n es la suma de los primeros n términos de la serie. Eso es S sub n. ¿Me explico? Ahí. Bueno, quedó arriba, pero lo escribo aquí para no estar moviendo la pantalla. La suma de los A sub n, ¿no es cierto?, es, perdón, de los A sub i, desde n igual, desde i, perdón, igual 1 hasta n, es la suma de 1 más 2 más los n primeros términos. Entonces, si yo quiero S sub 1, lo que quiero es sumar un solo término. Si yo quiero S sub 2, quiero los dos primeros términos de mi serie, A sub 1 más A sub 2. Si yo quiero la S sub n, entonces quiero A sub 1 más A sub 2 hasta el enésimo término, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo aquí? Construyendo una sucesión de sumas. Eso es una sucesión. Cada uno de ellos es la suma de estos. Cuando esta sucesión, la suma parcial, converge a un número,
entonces decimos que la serie converge. ¿Me siguieron? Antes teníamos que una sucesión convergía cuando el límite de ella era... No, era un número. Bueno, la serie es una sucesión de sumas parciales. Si esta sucesión converge, entonces la serie converge. Quiere decir, ¿cuándo estoy diciendo esto? Cuando n tiende a infinito. ¿Y qué es lo que es eso? Es que estoy tomando n infinito, estoy tomando toda la serie. Entonces, si este límite existe, entonces la suma esa existe, de los infinitos términos. ¿Sí? No se compliquen que es más que eso. ¿Ya? Entonces, ¿cuándo es el límite del término general de la suma converge? Entonces la serie converge. ¿Sí? Hay una serie que se trabaja y se ve en álgebra, que es las series aritméticas y las series geométricas. La serie geométrica tiene esa forma, ¿ya? Que es un coeficiente por un r elevado a n menos 1, que ese se llama razón. ¿Sí? Es cuando el r vale 1, como el r vale 1 elevado a cualquier cosa siempre me va a dar 1, me va a dar eso. ¿Me siguen? ¿Y qué es lo que es eso? Cuando n vale 1, vale a. Cuando n vale 2, vale a. Cuando n vale 3, vale a. ¿Cuántas veces sumé? Si yo hago una suma parcial, voy a tener n veces a. ¿Sí? Y cuando n tiende a infinito, esto va a tender a infinito. O sea, cuando r vale 1, la serie diverge, porque el límite no existe. ¿Sí? La suma parcial. ¿Por qué estoy mirando la suma? Porque necesito el término general de la suma. Me dice, y esta hay que aprendérsela, de los EA por R elevado a n menos 1, me dice que es el A por 1 menos R elevado a n partido por 1 menos R. Este es el término general de la suma. Y a este es el que tengo que mirar cuando n tiende a infinito. ¿Sí? Cuando yo sumo n términos, voy a tener esto. ¿Sí? ¿Vamos? Bien. Esta es la suma parcial. ¿Qué va a pasar aquí? Cuando el r es mayor que 1, una potencia de un número mayor que 1 crece. Esto va a tender a infinito. O sea, esta serie va a diverger. Pero cuando el r es menor que 1, una potencia de un número menor que 1, a medida que lo leo un número más grande, disminuye. ¿Y a dónde tiende? Tiende a 0. No tiende a un número negativo. Imposible. ¿Cómo voy a obtener si la base es positiva? A lo que la eleve nunca me va a dar negativo. Siempre va a achicar. Entonces, ¿a dónde va a tender? A 0. Y ahí la suma va a existir
Como eso tiende a 0, me va a quedar A por eso. Eso es lo que me dice. En rigor, no es suficiente. Se demuestra también que cuando el R es negativo, pero el valor absoluto menor que 1, la serie converge y en otro caso diverge. ¿Sí? Eso hay que aprendérsela como fórmula. Lo estoy explicando un poco. ¿Sí? La serie infinita, la suma va a tender al número por 1 menos R. Por ejemplo, no es muy cómodo, pero ya que está ese. Profesor, ¿Sí? disculpe que lo interrumpa, pero Sí. en esa parte usted dijo que cuando R es mayor a 1 va a tender a infinito. No, cuando era 1 y cuando era mayor que 1. Ah, cuando es 1 y es Claro. Porque Cuando es 1, R llegamos a esto. Sí, Ya, cuando el R es mayor que 1, va a tender a infinito. pero ahí usted presentó como un R negativo. ¿Ven? Mira. Entonces, si linda a infinito negativo, o yo estoy entendiendo. A ver. Eso. No es negativo el R. Ya. Estoy restando el R elevado a n, que es otra cosa. Ah, ya. ¿Sí? Sí. Ahora, está bien tu observación. 1 menos este número me va a dar negativo, pero el R es más grande que 1. ¿Sí? Sí. Por lo tanto, esto va a ser negativo, pero esto también va a ser negativo. O sea, el cociente me va a dar positivo. Ah, ya entiendo. ¿Sí? Sí. Profesor, Sí, está bien tu pregunta, pero yo me perdí un poco de dónde saca el fórmula, digamos, la fórmula, pero la estoy dando. Ah, ya no es que... Por eso dije, Ya. la fórmula hay que aprenderse. Se puede deducir, no es difícil. Pero digamos, es una deducción. Es una fórmula, Pero ¿sí? no tiene que ser nosotros. No, tú tienes que aprendértela nomás. Ya. ¿Sí? Es que no vale la pena, o sea, en 2 líneas la puedo deducir. Pero tiene sentido. O sea, voy a que tú tienes que reconocer que es una serie geométrica y aplicar la fórmula. Ese es el plan. ¿Sí? Y a eso vamos. Vamos, me dice la suma de 2 elevado a una cuestión. 2 elevado a 2n, 2n, ¿no es cierto? Sí. Por 3 elevado a 1 menos n. Eso. Sí. Si converge o diverge. Bien, ¿qué es lo que quiero hacer? Recordemos aquí, una serie geométrica es un A por un R elevado a n menos 1. ¿Sí? Primera cosa, yo lo puedo arreglar para que me aparezca por un A elevado por un R elevado a n. Lo único que hago es igual cuando hice con el n menos 4, mover los contadores. ¿Sí? Así que en rigor yo tengo que mirar esto o esto. Y entonces estoy en presencia de una progresión geométrica, de una serie geométrica. ¿Me siguen? ¿Sí? Y eso es lo que vamos a hacer. Entonces, esto, ¿qué es lo que voy a hacer yo? Lo voy a arreglar para que se vea de esa forma. Y aquí empieza la magia. Esto es 2 elevado a 2n por 3 elevado a eso. Entonces eso va a ser por 3 elevado a menos n. ¿Me siguen? Empezó primero lo que es, pero el R lo determinó como 3. No, si no ha hecho ningún R todavía. No, pues se paró nomás, pues sí, acuérdate que la resta es... Si tengo que llegar a un número por un R elevado a n, no tengo nada de eso. Se mantiene la base y se suma el Lo único es separé eso en eso. Ah, Sorry. Y eso lo paso para abajo. ¿Sí? Entonces ahí voy arreglando. No se olviden que tengo que tener un número elevado a n. ¿Me entienden? Entonces estoy arreglando. Ahí ya me apareció un n que lo puedo factorizar. Bien.
recordemos, 2 elevado a 2n, eso lo puedo escribir como 2 elevado a 2 elevado a n, ¿o no? Una potencia es una potencia, multiplico los exponentes. ¿Me siguieron? Así es. Bien. Entonces, esto es la suma de 4 elevado a n partido por 3 elevado a n por 3. Y aquí ya se dio. El número, el a, y el 4/3 elevado a n. Entonces, ahora sí estoy en presencia de una progresión geométrica. La arreglé. ¿Me siguieron? Una aritmética. Lo que pasa es que lo acomodé porque yo tengo esto en la mente. Yo quiero un número por otro elevado a n. Ahí está el R. La idea es llegar a eso. A esa forma. O a R elevado a n menos 1, lo que le decía yo. ¿Se fijan? Eso lo arreglo con un contador que no tiene importancia para mí. Siempre lo voy a poder arreglar. Pero ahí tengo un número por otro elevado a n. ¿Sí? ¿Me siguieron? Pregunto un montón de cosas. Solamente usé aritmética y reescritura. Pero pensando que yo necesito que aparezca esto, es como decir, a mí me dan 5 y yo necesito que aparezca un 3 más 6. ¿Cómo hago eso? Bueno, lo escribo. El 5 lo escribo como 3 más 2. Y ahí se aparecerá el 3. Pero ¿cómo hago aparecer el 6? Bueno, el 3 más 6, pero era un 2 menos 4. Ahí apareció el 3 más 6. Lo arreglo. Una forma equivalente de anotar lo que necesito. ¿Sí? Y no es magia. Lo arreglé para que se viera como lo necesitaba. ¿Me siguen? Aquí todas estas son notaciones equivalentes, pero lo reescribí a esa forma. ¿Vamos? ¿Sí? ¿Puedo borrar mi maravilloso 3 más 2? No. Bien, entonces, ¿qué es lo que tengo? Tengo una progresión geométrica con A igual a 3 y R igual a 4/3. ¿Me siguen? ¿Y el R cómo es respecto al 1? ¿Mayor o menor? ¿Cómo? El R. No te olvides que nuestra fórmula dice que si el R es mayor que 1 diverge, si es menor que 1 en valor absoluto, converge. ¿Cómo es el R contra el 1? Mayor. Mayor que 1. Luego, diverge ese 0. ¿Sí? Pero eso es cuando es geométrica. No, yo diría que incluso es más difícil. ¿Por qué? Porque si ustedes se fijan, tengo que intuir que es una progresión geométrica para poder empezar a arreglarlo. ¿Sí? Insisto, vamos a caer en 3. Ya ni me acuerdo si van a ser 3 test los que vamos a ver, donde vamos a tener una herramienta definida. Nuestro único costo va a ser encontrar la forma general y después hacer un cociente o una raíz, una cosa así, y vamos a concluir si es convergente o divergente. ¿Sí? ¿Estamos? Pero lo que pasa es que hay muchas familias de series. ¿Estamos? La otra que quiero mostrarles. No obstante.
Es que se intenta arreglar la ecuación para que dé Acá, ahí hay que manejar álgebra y propiedades para empezar a arreglarlo. ¿Sí? Igual que no se me ocurre, hay cosas que no. No es que no se te ocurran, es que tienes olvidadas las propiedades, no las tienes presentes. Es que, claro. Es que se te tiene que ocurrir porque si no. Básicamente lo aplicamos todo. Ya esa genérica. Sí, se puede. Encuentre la suma de eso, dice. No se olviden, ¿qué les iba a decir? Que si no tengo un n abajo, un n arriba, se supone que es la serie completa, o sea, hasta infinito. Si yo quiero una parcial, le pongo hasta un cierto número. ¿Sí? Sí. Entonces, esa de la suma de los x elevado a n. Esta, que parece más terrible, es terrible. No. Es sumamente fácil. Y aquí es donde uno debería inmediatamente darse cuenta cuando sabe de lo que estamos hablando, que es serie geométrica, que es el ejemplo que estamos trabajando. ¿Por qué? Porque me dice que el valor absoluto es menor que 1. Entonces esa es una serie geométrica. ¿Por qué? ¿Cuánto vale la? ¿Qué es lo que era el A? Ahí está todavía. ¿Qué es lo que era el A? Era el número que multiplicaba el R. ¿Y cuánto vale aquí? No, el número 1. El R, te creo, es X. ¿Me siguen? Y como el R en valor absoluto es menor que 1, esta serie converge. ¿Y a cuánto converge? A la, a 1 partido por 1 menos X. Y eso es todo. Es reconocer la fórmula. ¿Estamos o no? Yo, el profe, estoy inventando Pero que profe, ahí en la fórmula dice que la fórmula dice que A por R elevado a N, la suma me da A partido por 1 menos R. ¿Qué más? Cuando el R en valor absoluto es menor que 1. Porque si el R es mayor que 1, la suma infinita diverge. Lo que teníamos acá era la suma parcial, no total. Y aquí, ¿qué dije yo? No se olviden que si no te pongo el tope, ¿qué es lo que es? La infinita. ¿Viste que no estoy inventando? No, sí. Pero me entienden, ¿no? O sea, lo único que hice fue reconocer que en realidad era una serie geométrica. Y apliqué la fórmula. El de allá era mucho más difícil porque tuve que construirla, o sea, reescribirla para ver realmente que era una serie geométrica. Aquí la reconozco nomás. Y la reemplazo, los valores. ¿Sí? El Diego no sabe. El Diego no sabe. No, lo que pasa es que esta va a servir para la serie de potencia. Vamos para acá.
que la aplicación de la aproximación de funciones. Yo pensaba que el Ponte genocidio lágrimas nomás, porque van a llorar, weón. Ya estamos. Junte, no, trate. Soy yo, se me lo aguanta. Ahora entiendo. ¿Estamos listos? Ahora entiendo por qué la Ya, cueva sí. Ya, entonces, para aclarar, cuando la suma esa, el límite, ¿no es cierto?, como en esa última, existe, decimos que la serie converge, igual que la sucesión. Y cuando no existe, diverge. No, ¿sí? ¿Esa converge? Eso converge. Por eso anotamos su suma. Y en esta no anotamos la suma, porque identificamos que al igual que esa era una progresión geométrica, pero con la razón el R más grande que 1, por lo tanto dijimos diverge. No sé cuánto damos. Si era infinito. ¿Sí? Bien, nos quedó pendiente una familia y de ahí vienen los test. Bueno, tienen el documento, resuelvan esos dos. Y la segunda, ¿sí? ¿Viste? Dije lo primero que dije. Ya. Ojo, la primera, el 1 partido por 2 elevado a n, esa es una serie geométrica. Y converge. Así que pueden calcular la suma. Y la segunda es una familia que de ahí de acá abajo se llama serie telescópica. Nos pusimos físicos. No, si el nombre es práctico, es telescópica. ¿Por qué? Porque esa suma, si yo la desarmo, o sea, la estiro, se reduce como un telescopio. Cuando guardan el telescopio, ¿sí? No, es que acordeón no es lo mismo. El acordeón es finita, Ya. El telescopio. pero es serie telescópica. Que cuando tú la estiras, se anulan los términos del por medio y queda el primero y el último. Como la antena de la radio. Queda el primero y el último. Físico. Y la gracia de esa es que el límite, justo no aparece ahí, se reduce a calcular el límite del último término. Pero hay que reconocer que es una serie telescópica. Y esa es la tarea. Resuelvan esos dos. Si no, no vuelvan. Listo. Adiós. ¿Dónde estoy, profesor? Ya despídanse. Ya. Ya, intenten. Les dije, la primera es geométrica, converge, y la segunda es telescópica. Y de ahí vamos a caer a los criterios famosos que lo veamos empezado también. ¿Y quieren ser licenciados? ¿Sabes tú lo que pasa? ¿Cuánto es la prueba? Yo estoy en el compañero vinieron del Biobío. ¿Aló? ¿Y me Chile?